El círculo es la primera figura que aparece en la civilización humana. Pero ese círculo es encerrado en un cuadrado. Ese cuadrado es el primer acto, el primer hecho que genera la cultura. Dividimos el cuadrado por la mitad, trazamos un triángulo rectángulo que es hermético, y si dejamos caer la hipotenusa a la derecha, la hipotenusa queda dividida en dos partes que están en proporción áurea. Y si dejamos caer la hipotenusa a la izquierda, como el triángulo es hermético, el segmento que resulta de la suma de la hipotenusa más medio lado del cuadrado está en proporción áurea con el lado del cuadrado. Este es el método de los triángulos herméticos del año 2013. Repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Pasaporte con mi nombre rumbo al infinito. Hay mucho mito, pero nadie ha vuelto y lo ha descrito. Ese es mi reto, estoy saliendo ya de mi esqueleto, dejando ya obsoleto el ámbito de lo concreto. No me limito, traigo el tacto de lo abstracto, nada exacto, un extracto de lo perfecto, nada recto, un instante rutilante, muy brillante de la música de un gigante arquitecto. Pilla esta foto en la que floto, exploto, dejo este universo roto y choco con otro. De hecho yo formo otro, que fundo con otro, que junto con otros que sumo, resulto muchos nosotros, el punto de expansión total, el origen del que todos los caminos salen y al que se dirigen, donde todos los posibles sucesos suceden, donde dicen que cocinan sus besos las mujeres. Por si acaso me perdiera, he tendido un hilo que me sujeta a la tierra para viajar tranquilo. Desde el último balcón del tiempo me asomaré si tú quieres recordar. Es lo que nos permite al ser humano poder identificar la forma, el color, el tamaño, la textura y demás cualidades visibles de cada uno de los elementos que nos rodean. Por otro lado, el ojo humano no puede separar más de 24 imágenes por segundo. De esta imperfección se valen la televisión y la cinematografía, que proyectan más de 30 imágenes por segundo. La sucesión rápida de imágenes nos da la impresión de movimiento, por lo tanto, podemos decir que el ojo humano se compara con una cámara fotográfica. Fenómenos como estos dieron inicio a una nueva escuela de pensamiento, la psicología de la Gestalt. Se reconoce como un enfoque que hizo contribuciones relevantes en cuanto a la comprensión de la percepción, sobre todo de estímulos visuales. La percepción es un proceso fundamental de la actividad mental, y que las demás actividades psicológicas como el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, entre otros, dependen del adecuado funcionamiento del proceso de organización perceptual. El primer supuesto básico desarrollado por la Gestalt es la afirmación de que la actividad mental no es una copia idéntica del mundo percibido, y que el todo es diferente a la suma de sus partes. Esta formulación llevó a establecer una serie de principios que explican cómo se organiza nuestra interpretación de lo que nos rodea. Las imágenes que nos impactan y que nos causan emociones y sentimientos no solo lo hacen porque son hermosas las tomas, sino porque tienen un significado. El encuadre no era una práctica habitual, por lo que la composición en el cine más antiguo era virtualmente idéntica a cada plano. De hecho, muchas películas eran exactamente eso, solo plano.
No obstante, una vez los directores se dieron cuenta que las cámaras no tenían que estar fijas y una vez que la tecnología que le dio vida al cine comenzó a mejorar, su imaginación comenzó a prosperar, abandonando la noción de la composición como imitación apresurada de las convenciones de otros medios artísticos innovadores como Fritz Lang y los expresionistas alemanes se volvieron pioneros al usar la composición como potencial tonal. Creo que la composición consta de dos objetivos. El primero, capturar la atención del espectador en su estado más elemental. La composición es una herramienta para acentuar los elementos visuales de una imagen que debería estar mirando el espectador. ¿Cómo logramos que focaliza su atención? Toda imagen necesita lineamientos que guían la mirada del espectador. Estos lineamientos se denominan técnicas de influencia compositiva. Su propósito principal es aquel de utilizar mecanismos visuales para destacar elementos de mayor importancia. Pero ¿por qué usarlo solo para conducir la vista? Cuando también pueden crear un texto interesante. Un buen ejemplo es el cuadro dentro del cuadro. Si realmente prestamos atención, es más común de lo imaginado. Los seres humanos somos proclives a encontrar un orden allí donde no lo hay, y los cuadros en el cine ayudan a darle mayor uniformidad a los elementos presentes en una imagen. Tienden a ayudar a diluir los elementos marginales. No resultan atractivos porque dentro del cuadro vemos orden y esperamos el elemento más relevante. Pero de esta técnica a su vez se ramifican repercusiones más profundas. Estos cuadros se suelen usar como devices para separar, así que en cuanto al subtexto, ¿por qué no usar dicha separación para simbolizar los distintos universos a ambos lados del cuadro? Nos puede mostrar un contraste tan sencillo como libertad versus aislamiento, o mostrar que al atravesar el cuadro somos testigos de la decisión de un personaje de emprender un camino de vida que a su vez contrasta con esos estilos de vida que resultan inaccesibles para otros personajes. Cuando vemos un plano que nos gusta, es el resultado de la combinación de varios factores y en cómo se organizan los elementos en el encuadre. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de composición. Hay muchos elementos a tener en cuenta a la hora de componer un plano y varias formas en las que puede hacerse. La composición es un arte, y como tal su apreciación es subjetiva, pero basándonos en elementos y patrones comunes a través de los cuales los seres humanos percibimos las imágenes, hay algunas guías que es bueno conocer y tener en cuenta para saber cómo se arma y equilibra un plano para transmitir una determinada idea o sensación. La relación figura-fondo que estableció la psicología de la Gestalt, el cual dice que cuando se focaliza la atención en un elemento, se separa conceptualmente la imagen entre un fondo y una figura, siendo esto último lo que se desea destacar, el centro de interés, que puede ser un objeto, una persona o una parte de la persona. Aunque si se invirtiera la situación y se pasara a prestar atención a lo que antes era fondo, este se tornaría en figura, como de hecho puede suceder cuando hay, por ejemplo, un cambio de foco. Por cierto, hay otra división parecida a la de figura y fondo que puede hacerse bajo el nombre de espacio positivo para referirse al punto de interés, y espacio negativo para hacer alusión a todo lo que se encuentra rodeando al punto de interés dentro del cuadro. A veces se elige ampliar el espacio negativo para darle menos lugar en el cuadro al objeto de interés, para transmitir así una sensación de soledad, aislamiento o calma a través de la imagen. Nuestros ojos occidentales, como están acostumbrados a leer y decodificar de izquierda a derecha, si el personaje está compuesto a la izquierda y a su derecha hay mucho espacio negativo, el encuadre puede sugerir que éste tiene un gran camino por recorrer, como por el contrario puede significar que ya lo ha recorrido si esto se invierte y el personaje se sitúa a la derecha del encuadre. Todavía vemos la regla de los tercios, la proporción áurea, la composición triangular son fórmulas ya comprobadas para que una imagen resulte atractiva. El uso del efecto Kuleshov que vemos en Sergei Eisenstein nos ayudó a descubrir que el montaje era el vehículo de la resignificación semántica de una película. Entonces la composición era la manera de contar nuestra historia en un solo plano. Durante su infancia el cine se vio influenciado por los soportes preexistentes que le permitieron entender su rol en el mundo del arte. Muchos de los primeros directores y cineastas provenían del teatro o se vieron influenciados por este. El impacto de este fenómeno en la composición no podía ser ignorado precisamente por lo diferente que resultaba el cine. A muchos directores ni siquiera se les ocurría la composición, en cambio muchas técnicas se importaron directamente del teatro. A menudo los actores miraban a cámara al igual que al público teatral. Artistas como Cardriar se dieron cuenta que un primer plano podía capturar los matices sutiles de la actuación de una persona. A través del uso de nuevos métodos de composición, los horizontes emocionales del cine cambiaron para siempre. La composición se convirtió en una técnica que podía infundir tanto significado como esplendor estético.
Entonces, ¿cómo se usa hoy en día? Creo que la gente confunde atractivo con una buena fotografía. Si no me equivoco, lo decía Freddy Francis: hay buena fotografía, mala fotografía, y luego está la fotografía que encaja con la película. La regla de los tercios es una técnica de composición visual pensada para crear una imagen balanceada y placentera a la vista, evitando que el centro de interés corte la imagen por la mitad o quede en centro de cuadro, dando una sensación de simetría que no se está buscando. En estas líneas y sobre todo en los puntos de intersección es donde deberíamos ubicar lo que queremos que se destaque en la imagen. En caso de tener dos centros de interés, se suelen ubicar cada uno en un punto de intersección e idealmente en diagonal, para así distribuir equilibradamente el peso entre la mitad inferior y superior de la composición. Como también puede darse el caso de que sea posible agrupar dos o más centros de interés y tratarlos como uno solo a la hora de componer el cuadro. Aunque de todas formas, cabe aclarar que estas líneas son guías y si bien es necesario que el personaje u objeto esté alineado relativamente cerca, no hace falta que esté perfectamente sobre la línea, porque como el espectador no tiene una cuadrícula de tercios marcada de manera milimétrica en su retina, todo se vuelve una cuestión de percepción relativa. Sin embargo, algunos consideran que la estructura de la regla de los tercios es demasiado estable y estática. Es por esto que en su lugar eligen emplear otro criterio de composición llamado simetría dinámica, para la cual primero se traza una línea entre las esquinas del encuadre y a esta se la atraviesa con una línea perpendicular, es decir a 90 grados, que se conecte con una esquina del cuadro. Y el resultado, al igual que con la regla de los tercios, es un punto de interés en la intersección de ambas. Al hacer lo mismo con la esquina restante, se obtiene un nuevo punto de interés, y luego es cuestión de repetir la misma operación con la diagonal principal opuesta, obteniendo así los 4 puntos clave de la imagen. Los puntos de interés resultantes están ligeramente desviados en relación a los puntos obtenidos a partir de la regla de los tercios, pero la mayor diferencia se presenta en las líneas, ya que no son tan perfectas y estables y al apoyarse totalmente en las direcciones diagonales llaman más la atención, marcan mejor la perspectiva y resultan más dinámicas a la hora de señalar la dirección de los elementos de la composición. Pasando muy brevemente por otros métodos compositivos, también está la composición áurea, creada a partir de un patrón de números y medidas basados en la espiral áurea o espiral de Fibonacci, la cual se asocia con una imagen bella y puede encontrarse en varios objetos de la naturaleza. Pero ya que la regla de los tercios se trata de una simplificación de la proporción áurea, a menos que se siga el patrón de la espiral de Fibonacci muy marcadamente, a grandes rasgos, la verdad que la composición áurea no suele dar un resultado muy distinto o que no se pueda obtener mediante la regla de los tercios. Otro método es el de la regla de los impares. Tener un único elemento en la imagen puede transmitir una sensación de soledad o aislamiento, y dos elementos pueden generar una composición demasiado equilibrada y estática donde ambos tengan un peso casi idéntico y ninguno se destaque sobre el otro. Pero si hay tres elementos, se creará un centro entre ellos. Una mayor cantidad de elementos pares puede resultar complicado para distribuir, ya que siempre será un número divisible y entonces probablemente el cerebro formará patrones y hará una segmentación brindando una imagen dividida y organizada conceptualmente de una manera que tal vez el realizador no desea. En cambio, si se mantiene la cantidad de elementos en un número impar, no importa que sea más de 3, esta división conceptual no sucederá y la imagen se verá un poco más orgánica. Y ahora pasemos al último método compositivo que vamos a ver, la simetría. Los distintos métodos de composición, entre ellos la simetría, pueden emplearse de distintas maneras. Por ejemplo, mientras que Wes Anderson la mantiene presente toda la película y la utiliza como un recurso estético y estilístico, Kubrick decide emplearlas solo para aquellas tomas que tienen preponderancia para la historia. Uno de los estudios desarrollados por la psicología de la Gestalt habla del principio de simetría, el cual dice que la mente humana encuentra más atractiva y balanceada una imagen que sea simétrica. Esto se potencia si los motivos situados a ambos lados del eje de simetría tienen el mismo peso visual, y si además la composición está conformada alrededor de un punto de fuga central, aún mejor. Pero por más que no se esté empleando una composición simétrica, puede que se necesite ubicar el objeto de interés en el centro de todos modos. Esto aplica especialmente para video porque puede que se precise que la mirada del espectador encuentre casi inmediatamente el punto de interés sin tener que buscarlo por el cuadro.
Así el espectador siempre tendrá lo que necesite ver justo delante de los ojos. Esto permite poder generar luego un montaje rápido y dinámico que se entienda y donde la mirada del espectador no tenga que andar saltando de un lado para el otro siguiendo el punto de interés, porque este siempre estará justo en el centro. Ejemplos de esto son las secuencias de montaje de Edgar Wright e incluso Mad Max Fury Road lleva adelante este criterio durante prácticamente toda la película. El principio de simetría nos demuestra que la mente siempre desea encontrar un equilibrio visual. Sirve sobre todo para comprender lo importante que es el balance y la proporción de cómo se distribuyen los elementos en la composición. Los elementos claros en un fondo oscuro pesan más que los elementos oscuros sobre un fondo claro. Ante un fondo uniforme resultará más pesado el tono que más contraste con el color del fondo. Los colores cálidos pesan más que los fríos. A mayor tamaño, mayor peso tendrá el objeto en la imagen y, consecuentemente, atraerá más la atención. Y como extra, el tamaño también puede demostrar en un plano una relación de poder entre personajes, ya sea para demostrar que uno tiene superioridad sobre otro o para demostrar una igualdad de condiciones. Los centrales son los que poseen un único punto fuerte. Este es el esquema más parecido al de figura y fondo y puede referir a algo tan sencillo como un retrato. Los esquemas binarios presentan un dúo de figuras o grupos y son típicos de las composiciones simétricas. En los esquemas atonales podemos encontrar muchos elementos de igual peso que se homogeneizan creando una unidad centrada en la textura. Y por último, los esquemas jerárquicos están constituidos por acentos que van de fuerte a débil relacionados de manera subordinada. Principio de proximidad, que dice que la mente agrupa perceptualmente los elementos que permanecen cerca unos de otros. Principio de continuidad, en el que los elementos que se agrupan de forma continua, sea en líneas rectas o curvas, tienden a percibirse también como una unidad. Principio de identidad o semejanza, donde los elementos se agrupan por características análogas, es decir, en base por ejemplo al color, al tamaño, a la forma o a otros elementos visuales. Y vale recalcar que en todos estos casos la repetición es un elemento unificador fundamental y que resulta atractivo a la vista, ya que nuestro cerebro muchas veces tiende a querer agrupar encontrando patrones. Los distintos tipos de luces y colores pueden producir diversas sombras y matices afectando a la percepción. Para abordar la iluminación y los colores desde el aspecto de la composición, es menester saber que estos se pueden utilizar para resaltar un punto de interés. El color también se utiliza para lograr una imagen armoniosa. Para ello es conveniente simplificar la composición, buscar fondos uniformes y no utilizar demasiados colores muy marcados para evitar los fondos llenos de detalles que pueden distraer la atención. En general resulta más impactante una imagen con pocos elementos y pocos colores muy contrastados que una composición con muchos elementos en los que ninguno resalta del resto. La imagen en blanco y negro ayuda a resaltar mejor los contrastes y ayuda a que el color no distraiga de otros elementos como la forma o la textura. Los colores saturados evocan intensidad y los tonos suaves tranquilidad. La cantidad de colores y su gama afecta también a la percepción y sensaciones del espectador, porque cada color puede evocar sentimientos determinados en base a lo que se llama la psicología del color. Podemos distinguir diversos tipos de contrastes. Algunos de los más utilizados son contraste de tono, en el cual se combinan colores saturados o intensos, donde el contraste aumenta cuanto más alejados están los colores entre sí en el círculo cromático, produciendo así un efecto llamativo y enérgico. Como un desprendimiento del contraste de tono está el contraste de colores complementarios, donde esto se vuelve más específico y consta en yuxtaponer dos colores diametralmente opuestos en el círculo cromático. Contraste de temperatura, que resulta cuando se junta un color cálido con un color frío. Y si bien para los tipos de contraste recién mencionados una mayor saturación de los colores maximiza el efecto del contraste, también se puede optar por el llamado contraste de saturación cuando se enfrentan colores vivos contra colores apagados. Y otro tipo de contraste es el contraste de luminosidad o de claro-oscuro, que ocurre cuando enfrentamos un color oscuro con uno claro. En estas ocasiones solemos decir que la imagen presenta un contraste alto, guiando así la atención a través de la contraposición de zonas oscuras y zonas iluminadas. Cabe aclarar que este tipo de contraste es independiente del color,
por lo que funciona incluso en imágenes en blanco y negro. De ese modo se genera el montaje dentro del plano mismo, denominado montaje interno. Desde cosas muy pequeñas, como un leve movimiento de cámara, hasta planos secuencia en los que generalmente la cámara se mueve constantemente, el encuadre se modifica. Incluso puede suceder que al desarrollarse un plano deban dentro de la misma toma cambiar el criterio de composición si así se requiere. Un ejemplo de esto son los planos secuencia de Spielberg, que cada uno suele incluir composiciones claramente diferenciadas. Si bien muchos de los conceptos que vimos se presentan como leyes o reglas, no es obligatorio obedecerlas. De hecho, algunos de los mejores directores de fotografía de la historia muchas veces eligen no seguirlas, sobre todo porque la experimentación es fundamental para descubrir nuevas posibilidades. Y además, todo esto aplica a cuando se quiere encontrar una composición balanceada y que resulte placentera de ver.